Alice se levantó a las 6 de la mañana, aunque normalmente lo hacía a las 7. Hoy cumplía 35 años y quería tenerlo todo listo antes de empezar la jornada en la clínica dental donde había trabajado como recepcionista durante los últimos 8 años. James seguía dormido, con la manta extendida y el brazo bronceado colgando del borde de la cama. Había llegado tarde anoche, haciendo inventario en el concesionario de coches. Alice se levantó en silencio, se puso una vieja bata de felpa y bajó a la cocina de su pequeña casa de 2 plantas en un barrio residencial de Louisville. En la mesa de la cocina estaba la lista de tareas que había hecho la noche anterior, después de que los niños se acostaran por fin. Llamar a la sala de billar de Lucky Strike, confirmar la reserva para las 8 de la tarde. Había una sala barata con 3 mesas de billar y una cocina decente. Encargar una tarta en la pastelería de la esquina de Broadway con la calle Tercera. Llamar a los invitados, recordarles la hora, aunque ya había enviado mensajes de Facebook a todos hacía una semana. Comprar comida para el desayuno, porque los niños probablemente se despertarían hambrientos y pedirían tortitas. Alice encendió la vieja cafetera que habían comprado en una venta de garaje hacía 5 años y sacó el teléfono. Lo primero que hizo fue marcar el número de la cafetería. Mike, el hijo del dueño, que siempre llegaba tarde al trabajo. Lucky Strike, buenos días, dijo una voz somnolienta al quinto timbrazo. Buenos días, Mike. Soy Alice Stanton. He reservado tu habitación para esta noche para 20 personas y quería asegurarme de que todo estaba en orden. Un momento, voy a comprobar el registro. Hubo un crujido de papel. Sí, veo su entrada. A las 20 o'clock, ¿verdad? Ya está todo listo, y tendremos las mesas montadas a las 7, tal y como me pediste. Alice colgó el teléfono y se sirvió una taza de café en su taza favorita, un regalo de los niños de las pasadas Navidades. Se sentó a la mesa y marcó el número de la pastelería de la esquina. La tarta que había encargado hacía 15 días era de chocolate, con crema de mascarpone, bayas frescas y el tradicional feliz cumpleaños, Alice. Señora Perkins, es Alice Stanton. Sobre el pastel de hoy. Oh, Alice, buenos días. Por supuesto que lo recuerdo. La tarta estará lista a las 5, como acordamos. Incluso añadiré bolas de azúcar doradas sin coste adicional, ya que es tu cumpleaños. Alice empezó a llamar a los invitados, aunque sabía que muchos de ellos aún dormían. Después de todo era sábado. La primera de la lista era su hermana Karen, que vivía en las afueras con su marido electricista y sus 2 hijos. Hola, respondió somnolienta tras un largo pitido. Dios, ¿qué hora es? ¿Pasa algo? Las 7:30. Perdona que te despierte, solo quería recordarte lo de esta noche. ¿Te acuerdas, verdad? Claro que me acuerdo, hermanita. A las 8 en Lucky Strike. Bill y yo estaremos allí. Él ya ha planchado su camisa. ¿Cómo te sientes? 35 es casi un aniversario. Estoy bien. Estoy un poco nerviosa, a decir verdad. Hay tanto que hacer. ¿Son las vacaciones o es otra cosa? Había una nota de preocupación en la voz de Karen. Últimamente estás un poco tensa. No, estoy bien. Solo el trabajo, los niños, las preocupaciones de siempre. Después de hablar con su hermana, Alice llamó a una docena de personas. Compañeros de trabajo, vecinos, 2 amigos del colegio con los que seguían en contacto. Todos confirmaron que vendrían. Algunos preguntaron qué llevarían. La respuesta de Alice fue la habitual. No hacía falta nada. Lo importante era su presencia. Hacia las 8 de la mañana bajó James, sin afeitar, con una camiseta arrugada con el logotipo de Honest Wheels. Se sirvió un café y se sentó frente a su mujer, mirando fijamente su teléfono. Por cierto, dijo sin apartar los ojos de la pantalla, ayer llamé a una compañera para hablar de lo de esta noche. ¿Te importaría que viniera? Se llama Melinda. Es nueva en el departamento financiero. Alice sintió que se le apretaban las tripas. Melinda Foster.
Había visto ese nombre en el teléfono de su marido cuando había cogido accidentalmente el suyo en lugar del suyo hacía 3 meses. 27 llamadas perdidas durante el fin de semana en que ella y los niños visitaron a los padres de Alice en Cincinnati. Decenas de mensajes que no se había molestado en leer hasta el final. Las primeras líneas bastaban para captar lo esencial. «Claro, invítalos», dijo con voz firme. «Cuanta más gente, mejor. Dile que es una fiesta informal, que no tiene que disfrazarse». «Sí, lo haré. Es una buena chica, te caerá bien. Se acaba de mudar a Louisville desde un pueblecito de Indiana». James se levantó, besó a su mujer en la coronilla, un gesto que se había convertido en automático en sus 12 años de matrimonio, y subió a afeitarse. Alice permaneció sentada a la mesa, mirando por la ventana el cielo gris de noviembre. En la propiedad de al lado, la señora Harrison ya estaba colocando las luces de Navidad, a pesar de que faltaba más de un mes para las fiestas. A las 9 en punto se despertaron los niños. Madison bajó primero, una réplica de Alicia de 15 años. El mismo pelo castaño, pecas en la nariz y una mirada pensativa. Le siguió Jacob, un bobalicón de 12 años que había heredado los hombros anchos y la afición al béisbol de su padre. «Mamá, feliz cumpleaños». Madison abrazó a su madre y le entregó una tarjeta casera. «Quería comprar un regalo, pero papá dijo que vosotros dos elegiríais algo juntos». «Gracias, cielo. Es una tarjeta preciosa. Es el mejor regalo». «Mamá, ¿puedo llevarme a Tyler esta noche?», preguntó Jacob, sirviéndose leche del cartón. «Es un gran jugador de billar y me enseñará algunos trucos. Ya veremos. Pregúntale a sus padres si puede venir primero. El día pasa volando». Alice fue a comprar al supermercado, preparó el desayuno y la comida, limpió la casa. Después de comer, fue a la peluquería para que le cortaran el pelo y la peinaran. La peluquera, Lisa, una mujer parlanchina de unos 50 años, le contó los últimos cotilleos del barrio mientras rizaba el pelo de Alice. «¿Te has enterado de que los Martínez se van a divorciar? Dicen que él tiene una aventura con una joven cajera de Walmart. Imagínate, 20 años de matrimonio, 3 hijos, y él...» Alice asintió, fingiendo escuchar atentamente. En el espejo vio su reflejo, una cara cansada, las primeras arrugas alrededor de los ojos, sombras bajo los ojos que ni siquiera la base de maquillaje podía ocultar. ¿Qué veía James en esta Melinda?, se preguntó. ¿Juventud? ¿Frescura? ¿Falta de domesticidad y responsabilidad? A las 5 en punto se detuvo en la panadería para comprar un pastel. La señora Perkins se había esforzado al máximo. La tarta tenía un aspecto estupendo, con la crema perfectamente lisa y la letra bien escrita. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo la pastelera mientras metía la tarta en la caja. «Te deseo un año mejor que el anterior». Alice se preguntó por un momento si su cansancio era tan perceptible desde fuera. ¿O es que la señora Perkins había oído algo? Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño. En casa, Alice se duchó y empezó a arreglarse. Sacó de su armario el vestido azul marino que había comprado en rebajas el mes pasado. No era nada especial, pero le quedaba bien y disimulaba su esbelta figura tras el segundo parto. Se maquilló ligeramente, intentando disimular los signos de la falta de sueño. Se soltó el pelo para parecer más joven. A las 7, la familia estaba lista para salir. James se puso sus mejores vaqueros y la camisa azul que ella le había regalado por su aniversario de boda. Madison eligió un modesto vestido negro y bailarinas. Jacob, unos vaqueros nuevos y una camiseta con su grupo de rock favorito. «Estás preciosa», dijo James, y había algo parecido a la sinceridad en su voz. «Te lo agradezco. ¿Nos vamos?» El coche estaba en silencio. James encendió la radio, en la que sonaban viejos éxitos de los 80. Alice miró por la ventanilla las casas de los vecinos que pasaban.
Algunas de las ventanas ya tenían luces encendidas y alguien estaba decorando su porche para Acción de Gracias. Un sábado cualquiera en un barrio cualquiera de una ciudad americana cualquiera. ¿Mamá?, preguntó Madison desde el asiento trasero. ¿Por qué habéis decidido celebrarlo en Lucky Strike? Siempre lo hemos celebrado en casa. Quería algo diferente. Se encogió de hombros Alice. Me aburro en casa y no tengo que limpiar después. ¿Seguro que viene Melinda?, preguntó Jacob. Papá dijo que era joven y guapa. Jacob tosió y subió el volumen de la radio. Alice lo miró, pero él tenía la vista fija en la carretera. Seguro que viene, dijo Alice en voz baja. Papá la había invitado. El café estaba a 2 minutos en coche. Alice sacó un espejo del bolso y comprobó su maquillaje. Estaba bien, al menos por fuera. Por dentro, sin embargo, había una extraña calma, como la que se siente antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve pesado y quieto, y en algún lugar lejano ya se oye el sonido de un trueno. Ya hemos llegado, anunció James mientras aparcaba en el parking frente a la cafetería. Creo que hay alguien aquí. Alice vio el coche de su hermana y reconoció las siluetas de varios de los invitados en la entrada. Respiró hondo y abrió la puerta. ¿Empezamos a celebrarlo? James asintió, evitando su mirada. Los chicos saltaron del coche y corrieron hacia la entrada, donde los esperaba Tyler. Jacob había convencido a sus padres para que dejaran ir a su amigo. Alice cogió la caja de pasteles del asiento trasero y caminó lentamente hacia la cafetería. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás. James caminaba detrás de ella, escribiendo algo en su teléfono, probablemente avisando a Melinda de que ya estaban allí. Alice sonrió y abrió la puerta de un empujón. Olía a patatas fritas y a desinfectante. En los altavoces sonaba música pop. Mike, el dormilón de esta mañana, la saludó desde detrás de la barra. «Feliz cumpleaños, señora Stanton. Su habitación está lista. Pase». Alice asintió y se dirigió al salón. Los primeros invitados ya la esperaban en la entrada. La hermana de Karen y su marido, su amiga Jennifer, algunos colegas de la clínica. Todos sonreían, abrazaban, felicitaban. Alice devolvía las sonrisas, daba las gracias y aceptaba regalos. En medio del ajetreo casi no se dio cuenta de que James sacaba el teléfono y marcaba rápidamente un mensaje. Casi no se dio cuenta de que sus ojos iban y venían hacia la puerta. Casi no se dio cuenta de que estaba esperando al que iba a venir a cambiarlo todo. Pero eso llegaría más tarde. Mientras tanto, Alice puso la tarta en una mesa aparte, extendió el mantel y se preparó para recibir a los invitados. Una fiesta de cumpleaños corriente para una mujer corriente en una ciudad corriente de provincias. Al menos eso parecía. A las 8 de la tarde el café billar de Lucky Strike ya bullía de voces. Los invitados iban llegando uno tras otro, llenando la sala de olores a perfume, patatas fritas y cerveza de barril. Alice saludó a todos en la entrada, aceptando felicitaciones y regalos. Botellas de vino en bolsas festivas, cajas de bombones y pequeños ramos de flores se apilaban en una mesa separada contra la pared. James se dirigió directamente al bar, donde ya estaban reunidos varios de sus amigos. Tony, del concesionario de coches vecino, y Mike, su compañero de bolos. Hablaban animadamente, mirando de vez en cuando el reloj y la puerta. Madison y Jacob estaban en la mesa de billar en la esquina más alejada de la habitación, junto con Tyler y un par de otros adolescentes que eran hijos de los compañeros de trabajo de Alice. Jacob trató de enseñar a su hermana a sostener el taco, pero ella se limitó a hacerle señas con la mano, más interesada en su teléfono. «Alice, querida, hoy estás radiante», exclamó Débora, la jefa de enfermeras de la clínica dental, abrazando con fuerza a la cumpleañera. «¿Vestido nuevo?» «Sí, me lo compré la semana pasada para la ocasión», sonrió Alice. «Es una gran elección. El azul te sienta muy bien. ¿Dónde está James? No lo veo cerca de ti».
En el bar con sus amigos, Alice señaló a su marido con la cabeza. Está esperando a su colega que prometió venir. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar el frío aire de noviembre y la brillante luz de las farolas de la calle. Melinda apareció en el umbral. Su ajustado vestido rojo apenas le llegaba a medio muslo y los altos tacones de aguja la hacían balancearse al caminar. Llevaba el pelo rubio peinado con unos rizos perfectos y el carmín brillante hacía que sus labios parecieran aún más carnosos. James corrió inmediatamente hacia ella, dejando su cerveza sin terminar en la barra. Alice vio cómo rodeaba los hombros de Melinda con el brazo y le susurraba algo al oído. Ella se rió a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás. Alice. James acercó a Melinda. Esta es Melinda, ya te he hablado de ella. Melinda, te presento a mi mujer, Alice. Encantada de conocerte. Melinda le tendió la mano con largas uñas rojas. ¡Feliz cumpleaños! James me ha hablado mucho de ti en el trabajo. Gracias. Alice estrechó la mano tendida, intentando no arrugar la nariz ante el fuerte olor a perfume. Me alegro de que hayas podido venir. Pasa y sírvete. Melinda echó un vistazo a la sala, observando claramente el entorno. Sus ojos maquillados se centraron en las mesas de billar. ¡Oh, el billar! Me encanta ese juego. Fui campeona de dormitorio en la universidad. James, ¿podemos jugar luego? ¿Recuerdas cuando jugamos en aquel bar de Nashville? Claro, asintió James, evitando la mirada de su mujer. La camarera empezó a servir la comida. Pizza, alitas de pollo, patatas fritas, aros de cebolla. Los invitados se sentaron en las mesas que habían dispuesto. Melinda, por supuesto, se sentó al lado de James, captando su atención de inmediato. Alice se sentó enfrente, entre la hermana de Karen y la amiga de Jennifer. ¿Es esa?, preguntó Karen en un susurro, acercándose al oído de su hermana. Sí, respondió Alice en voz igual de baja. ¿Y te parece bien? Se presentó en tu fiesta de cumpleaños con esas pintas. Ya hablaremos luego. Alice apretó la mano de su hermana por debajo de la mesa. Ahora no. La mesa estaba cada vez más ruidosa. Melinda estaba contando una historia sobre un cliente que intentaba devolver un coche después de 2 meses de uso. Hablaba en voz alta, gesticulaba enérgicamente y de vez en cuando tocaba el brazo de James. ¿Te acuerdas de aquel bicho raro de Kentucky? Melinda se volvió hacia James. ¿El que quería cambiar su camioneta por un deportivo? Claro que sí, se rió James. James, lo interrumpió Alice. Sírveme un poco de vino, por favor. Alargó la mano hacia la botella, pero Melinda se le adelantó. Lo haré. ¿Quieres tinto o blanco, Alice? Blanco, gracias. Melinda llenó la copa casi hasta el borde y la extendió sobre la mesa, derramándola ligeramente sobre el mantel. Lo siento, soy tan torpe. No pasa nada. Alice secó la mancha con una servilleta. Después de cenar, los invitados se dirigieron a las mesas de billar. Melinda cogió inmediatamente el taco y arrastró a James hasta una mesa libre. Vamos a jugar. ¿Recuerdas que te prometí enseñarte el truco del tiro doble? Se inclinó sobre la mesa, mostrando su profundo escote. James estaba a su lado, claramente avergonzado pero incapaz de apartar la mirada. James, ayúdame a apuntar, murmuró Melinda. Se te da muy bien apuntar con el taco. Karen se acercó a su hermana, que sostenía una copa de vino. ¿Quieres que derrame cerveza en su vestido por accidente? No lo hagas. Alice negó con la cabeza. Déjala que se divierta. El juego continuó. Melinda chillaba de alegría cada vez que golpeaba una bola y abrazaba a James después de cada tiro acertado. Los invitados empezaron a darse cuenta de lo extraño de la situación. Débora se acercó a Alice. Cariño, ¿es normal que esté tan pendiente de tu marido? Son colegas. Alice se encogió de hombros. Muy amigos, al parecer. ¿Colegas?, resopló Débora.
Llevo 30 años trabajando y nunca he abrazado a mi jefe después de una partida de billar. Hacia las 10 empezaron los brindis. Christy trajo champán y lo sirvió en copas. Karen se levantó primero. Querida hermana, en tu cumpleaños te deseo fuerza, paciencia y sabiduría para distinguir lo verdadero de lo falso. Te mereces lo mejor. Todos bebieron un trago. Luego hablaron otros, colegas, vecinos, amigos. James fue el último de los allegados en ponerse en pie. A mi mujer Alice, madre de mis hijos, feliz cumpleaños. El brindis fue seco, fuera de servicio. Alice se dio cuenta de que algunos de los invitados miraban a su alrededor. ¿Puedo hacer yo también un brindis? Melinda se levantó de su asiento, ajustándose el vestido. Hace poco que conozco a Alice, pero me gustaría decirle que tiene mucha suerte de tener marido. James es tan cariñoso, atento, siempre dispuesto a ayudar, incluso fuera de horario. A tu salud, Alice. Levantó su vaso y bebió un gran trago. Varias personas tosieron. Karen murmuró una maldición apenas audible. James se sonrojó y se quedó mirando el plato. Gracias por sus amables palabras, contestó Alice con voz firme. Sí, he tenido la suerte de aprender muchas cosas interesantes sobre mi marido últimamente. Cosas interesantes sobre mi marido últimamente. Tras los brindis, los invitados volvieron al billar y a la conversación. Melinda seguía rondando a James, tirándole del cuello de la camisa o susurrándole al oído. Él parecía cada vez más tenso y lanzaba rápidas miradas a su mujer. Madison se acercó a su madre. «Mamá, ¿por qué esa tía no deja de tocar a papá? Trabajan juntos, cariño. Probablemente sea su forma de comunicarse. Pero es inapropiado, y papá parece incómodo. Vete a jugar con Tyler, ¿vale?» Alice acarició la cabeza de su hija. A las 11 de la noche, el ambiente en la sala se había vuelto tenso. Los invitados cuchicheaban mientras observaban a Melinda que, después de unas copas de vino, estaba cada vez más revoltosa. No solo tocaba a James, sino que se colgaba de él, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la cabeza en su hombro. «Jamesy», dijo claramente achispada, «enséñame a sujetar el taco otra vez. Tienes unas manos tan fuertes». «Melinda, ¿quieres parar?», dijo James en voz baja, intentando apartarse. «¿Que pare qué?», se rió ella a carcajadas. «Solo estamos jugando, ¿verdad, Alice? No te importa que James y yo estemos jugando, ¿verdad?» Alice dejó el vaso sobre la mesa y miró directamente a Melinda. «Juega todo lo que quieras, pero recuerda que todos los juegos tienen reglas y consecuencias por romperlas». Melinda entornó los ojos, intentando comprender el significado oculto de las palabras. James se puso pálido. «¿Qué quieres decir?», preguntó Melinda balanceándose sobre los talones. «Nada en particular», sonrió Alice. «Solo una observación de la vida. Por cierto, ¿quieres un poco de tarta?». Estaba a punto de cortarla. Se dirigió a la mesa de la tarta. Los invitados empezaron a reunirse. Melinda la siguió, aún cogida de la mano de James. «Sabes, Alice», dijo en voz alta, «te admiro. Quedarte en casa con los niños mientras tu marido hace carrera, se necesita cierto coraje». Algunos de los invitados jadearon. Karen dio un paso adelante, pero Alice la detuvo con la mirada. «Sí, Melinda», respondió con calma, sacando las velas de la caja. «La familia exige muchos sacrificios, pero merece la pena, al menos para quienes comprenden el valor de una relación de verdad». Melinda resopló y bebió otro sorbo de vino. Los ojos le brillaban por el alcohol y la ira mal disimulada. «¿Relaciones de verdad? ¿Quieres decir que sabes más de ellas que yo? Lo que digo», Alice clavó la última vela en la tarta, «es que todo tiene su momento, y cada uno tiene su lugar». Sacó un mechero y empezó a encender las velas. Los invitados formaron un estrecho círculo alrededor de la mesa. Melinda se abrió paso hasta el frente colocándose justo enfrente de Alice.
Pide un deseo, gritó uno de los invitados. Alice se inclinó sobre las velas y cerró los ojos. En ese momento, oyó a Melinda susurrarle en voz alta a James: «Me pregunto qué deseará, ¿que por fin la dejes?». Melinda se balanceó sobre los talones y se agarró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Varias copas de vino le habían pasado factura, y ahora sus movimientos eran deliberadamente despatarrados y su voz más alta de lo necesario. Miró la tarta con glaseado de chocolate y bayas brillantes, la cuidada inscripción hecha con masilla de repostería, las velas dispuestas en círculo, y algo desagradable relampagueó en sus ojos alcohólicos. «Es una tarta preciosa», dijo, alargando las palabras y tartamudeando ligeramente. «Debía de ser cara. ¿La pagó James? ¿O lo ahorró usted con su, ¿cómo se llama? ¿Sueldo de administrador?». Alice no contestó. Siguió cortando la tarta en porciones ordenadas y colocándolas en los platos. Los invitados empezaron a pasarse los platos unos a otros. Algunos ya blandían tenedores, alabando los sabores. Karen estaba de pie junto a su hermana, con los brazos cruzados desafiantemente sobre el pecho, lista para intervenir si las cosas se descontrolaban. ¿Y saben qué? Melinda levantó la voz, atrayendo la atención de todos, y agitó la mano teatralmente. «Yo también quiero hacerle un regalo a la cumpleañera, un regalo especial, algo que recuerde durante mucho tiempo». Tambaleándose y agarrándose a los respaldos de las sillas, rodeó la mesa y se colocó junto a Alice, oliendo a alcohol y perfume. James hizo un movimiento en su dirección, pero Tony, su compañero del concesionario de coches de al lado, lo agarró firmemente por la manga. «Melinda, tal vez no deberíamos», empezó James, pero su voz quedó ahogada por el murmullo general. «¿Por qué no?». Melinda levantó las manos teatralmente, casi golpeando a la camarera que estaba a su lado. «Quiero felicitar a tu mujer, a tu hermosa, fiel y hogareña esposa, un dechado de virtudes y valores familiares». Arrebató el plato con un gran trozo de tarta de las manos de la sorprendida camarera y se volvió hacia Alice, balanceándose sobre sus tacones. «Sabes, querida Alice, te admiro, de verdad. ¿Cómo consigues mantener una calma tan olímpica cuando tu marido…?». Hizo una pausa dramática, mirando alrededor de la silenciosa habitación y disfrutando del efecto. «Cuando tu marido lleva 6 meses acostándose conmigo, todos los martes y jueves, y a veces los fines de semana cuando llevas a los niños al fútbol». Una oleada de jadeos y exclamaciones ahogadas recorrió la sala. A alguien se le cayó un tenedor y repiqueteó contra el plato. Madison se puso pálida y se aferró a la tía Karen, tapándose la boca con la mano como si intentara contener un grito. Jacob se quedó inmóvil con el taco en las manos, incapaz de creer lo que oía. «Melinda». James se soltó por fin del agarre de Tony y dio un paso adelante. «Basta ya, no sabéis lo que estáis haciendo. ¿Cuál es el problema?». Melinda sacudió la cabeza, sus rizos cuidadosamente peinados cayendo, haciéndola parecer una furia furiosa. «Que todo el mundo sepa la verdad, que sepan que su dulce Alice no era más que una miserable ama de casa que no podía mantener a su marido, que finge no darse cuenta de nada mientras él se divierte con la joven y bella». Débora, la enfermera jefe de la clínica, soltó un «ashe» y se tapó la boca con la mano. Frank, el vecino de los Stanton, negó con la cabeza y su esposa Marjorie empezó a susurrarle algo al oído, lanzando miradas indignadas a Melinda y James. Los adolescentes se apiñaron alrededor de la mesa de billar sin saber dónde poner los ojos. Alice dejó lentamente el cuchillo de la tarta sobre la mesa y se volvió hacia Melinda. Había tal silencio en la habitación que podían oír el zumbido de las bombillas de luz diurna y el ruido lejano de los coches al otro lado de la ventana. Alguien tosió, alguien arrastró un pie sobre el parqué, pero nadie se atrevió a romper el tenso silencio. «¿Has terminado?», preguntó Alice con calma, mirando a Melinda directamente a los ojos.
No, no he terminado, chilló Melinda, y varios de los invitados se estremecieron involuntariamente ante el agudo sonido. Quiero que todos sepan cómo eres en realidad. La mantenida que ha estado chupándosela y chupándosela a James. Él se deja la piel para mantenerte a ti y a tu prole, ¿y tú qué haces? Te sientas en tu estúpida clínica, inscribiendo pacientes, y ¿crees que eso es trabajar? ¿Crees que repartir cupones y contestar al teléfono es contribuir al presupuesto familiar? Dio un paso adelante, casi tropezando con la pata de una silla, y señaló con el dedo a Alice. Eres un parásito que vive de su marido. Ni siquiera eres una mujer, solo eres una carga. No me extraña que James haya encontrado una mujer de verdad que sepa hacer feliz a un hombre. Karen apretó los puños y dio un paso adelante, pero Bill la retuvo por el codo con un movimiento de cabeza. Jennifer se mordió el labio, mirando a su amiga con simpatía y admiración por su compostura. Incluso las camareras se quedaron inmóviles con las bandejas en las manos, dudando en moverse para no perturbar el tenso ambiente. En un arrebato de furia, Melinda cogió un trozo de tarta con las manos, se manchó los dedos de crema y dejó caer migas al suelo. El glaseado de chocolate se escurrió entre sus dedos, goteando sobre el mantel blanco. ¿Sabes qué, Alice? Aquí tienes mi regalo. ¡Feliz cumpleaños, portera! Con esas palabras, Melinda giró sobre sí misma y lanzó la tarta justo a la cara de Alice. La crema le cubrió los ojos, la nariz, la boca, le goteó por la barbilla, dejando manchas grasientas en su vestido azul. Trozos de galleta se le pegaron en el pelo cuidadosamente arreglado, y el glaseado de chocolate se deslizó lentamente por su cuello, manchando el cuello de la camisa. Los invitados jadearon casi al unísono. Alguien gritó, y una anciana señora Henderson, vecina de la casa de al lado, estuvo a punto de desmayarse. Menos mal que su marido la había cogido del brazo a tiempo. Madison lloró y enterró la cara en el hombro de la tía Karen. Jacob soltó el taco, que cayó al suelo con estrépito. Karen corrió hacia su hermana con un puñado de servilletas cogidas del dispensador de la mesa. «Alice. Dios mío, Alice». James se quedó inmóvil, blanco como el papel, como si hubiera visto un fantasma. Abrió y cerró la boca, incapaz de pronunciar palabra. Melinda se rió borracha, histérica, sujetándose el estómago y balanceándose sobre los talones. «Así está mejor. Ahora pareces tan patético como eres en realidad. Ahora todo el mundo puede ver tu verdadera cara». Alice levantó lentamente la mano, deteniendo a Karen, que estaba a punto de abalanzarse sobre Melinda con los puños. Cogió la servilleta de su hermana y empezó a limpiarle la cara metódicamente. Primero los ojos, luego la nariz y la boca. Los movimientos eran tranquilos, medidos, casi meditativos. No dijo ni una palabra, ni emitió sonido alguno. ¿Qué? Nada que decir. Melinda siguió burlándose, claramente envalentonada por el silencio de su rival. ¿Te duele la verdad? Ahora toda esta gente sabe que solo eres... Alice levantó la mano y Melinda se detuvo en seco. En el silencio que siguió, Alice continuó limpiándose la cara, tratando de eliminar la mayor cantidad posible de crema. Sus movimientos eran pausados, casi ceremoniales. Los invitados la observaban con la respiración contenida, como si estuvieran presentes en algún ritual sagrado. Finalmente, Alice dejó a un lado la servilleta manchada, se arregló el pelo, recogió trozos de tarta y se sacudió las migas del vestido. Lentamente, con la dignidad de una reina, caminó por la silenciosa sala hasta el rincón donde estaba el micrófono del karaoke. Los invitados se separaron delante de ella, formando un animado pasillo. «Disculpe, ¿puedo utilizarlo?», preguntó educadamente al confundido DJ, un joven con gorra de béisbol que había permanecido de pie como paralizado todo el tiempo. Asintió en silencio y le entregó el micrófono, comprobando que estaba encendido. Se oyó un ligero clic en los altavoces cuando Alice encendió el micrófono y el zumbido apenas audible del amplificador resonó por toda la sala. Alice se volvió hacia los invitados,
que la miraban con una mezcla de simpatía, curiosidad y asombro. Su rostro aún mostraba restos de crema. Su vestido estaba irremediablemente estropeado, su pelo despeinado, pero se mantenía con tal dignidad que parecía más majestuosa que cualquier reina. «Mis queridos amigos», comenzó con voz firme, sin un ápice de temblor, «les pido disculpas por esta desagradable escena. No pensaba decir lo que voy a decir ahora, pero las circunstancias me obligan a romper mis planes». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala donde se habían reunido todas aquellas personas, parientes, amigos, colegas, vecinos. Todos habían venido a compartir la alegría de su cumpleaños, pero en su lugar habían presenciado un drama familiar. Pero lo que vio en sus ojos no fue juicio, sino apoyo y simpatía. Melinda estaba de pie en medio de la sala, aún tambaleándose sobre sus talones, con los restos de la tarta en las manos. James no se movió de su asiento, mirando al suelo. Los niños estaban apiñados alrededor de la tía Karen, que los abrazaba, intentando protegerlos de lo que estaba ocurriendo. Alice respiró hondo y se llevó el micrófono a los labios. Lo que estaba a punto de decir cambiaría su vida para siempre, pero ya no había vuelta atrás. «La señorita Foster tiene razón en una cosa», dijo, su voz resonando en la silenciosa sala. «La señorita Foster tiene razón en una cosa», dijo Alice, su voz resonando en la silenciosa habitación. «Sabía lo de su relación con mi marido. Lo descubrí el 3 de agosto de este año, cuando cogí accidentalmente su teléfono en lugar del mío. Lo había dejado en la mesa de la cocina cuando se fue a trabajar, y yo tenía prisa por llevar a los niños al campamento de verano. Sí, me callé, pero no porque fuera débil o una estúpida ama de casa. Era porque teníamos una familia, hijos, 16 años juntos, una hipoteca compartida y sueños para el futuro». Melinda canturreó y cruzó los brazos sobre el pecho, balanceándose sobre sus tacones altos. Su vestido rojo resultaba provocativo frente a la sobriedad de los demás invitados. «¡Qué historia tan conmovedora!», dijo con sarcasmo. «¿Y ahora qué? ¿Vas a contarles lo buena esposa y madre que eres?». Alice negó con la cabeza, ajustándose el micrófono. «No, señorita Foster, voy a decir la verdad, toda la verdad. Me has llamado mantenida delante de mis amigos y mis hijos. Permítame exponerle los hechos. He sido recepcionista en Smile Care Dental durante 8 años. Mi sueldo es de $3,200 al mes, que cubren la mitad de nuestros gastos domésticos, incluidos alimentos, servicios, seguros y parte del pago de la hipoteca». Hizo una pausa y miró a los invitados, que escuchaban atentamente cada una de sus palabras. «Pago la matrícula de nuestros hijos en el colegio público St. Mary, $1,800 al mes por 2. Pago sus clubes y actividades, el fútbol de Jacob, la escuela de arte de Madison. Compré los 2 coches que utilizamos con el dinero que heredé de mis padres». Melinda puso los ojos en blanco. «Dios mío, qué buena eres. ¿Quieres una medalla?». «No», dijo Alice con calma. «Quiero justicia. Ahora hablemos de usted, señorita Foster. El 17 de junio de este año fue despedida del supermercado Martins por robar dinero de la caja. La cantidad total fue de $2,340, que usted malversó durante un período de 3 meses, de marzo a junio. Utilizaste un simple esquema de no fichar algunas de tus compras y embolsarte el dinero». «Eso es mentira», gritó Melinda, pero le temblaba la voz y sus manos jugueteaban con el dobladillo del vestido. «Tengo una copia de la investigación de asuntos internos firmada por el director, Robert Stevenson, y el jefe de seguridad, Michael Brown. Su ex colega, Sarah Mitchell, está aquí y puede corroborar lo que digo». «Sarah, si eres tan amable de levantar la mano». La mujer pelirroja de la esquina levantó la mano vacilante, evitando la mirada de Melinda. Varios invitados se giraron en su dirección. «Sarah trabajaba en el mismo turno que usted y fue la primera en darse cuenta de las discrepancias en los informes de caja», continuó Alice.
Fue ella quien comunicó sus sospechas a la dirección. «Sara», exclamó Melinda, «¿cómo pudiste? Éramos amigas». «No éramos amigas», replicó Sara en voz baja. «Siempre me tendías una trampa, me culpabas de tus errores, y cuando me negaba a encubrir tus robos, me amenazabas con contarle mentiras sobre mí al director». Melinda guardó un confuso silencio y Alice continuó. «Después de que te despidieran, te instalaste en una auténtica bacanal crediticia. El 23 de marzo pediste un préstamo al Union Bank por $15,000 al 22% de interés. El 5 de julio, un préstamo del First Commerce Bank por $12,000 a un interés del 19%. El 9 de septiembre, un préstamo del Credit One por $15,000 al 24% de interés. ¿Cómo sabes todo esto?», susurró Melinda, palideciendo a cada palabra. «Mi amiga Jennifer Parker es directora de préstamos del First National Bank. Cuando intentaste pedir un cuarto préstamo allí, ella vio tu historial crediticio. No violó el secreto bancario, solo me alertó de que un hombre con graves problemas financieros había aparecido en el entorno de mi marido». Alice se volvió hacia la sala, donde Jennifer asintió confirmando sus palabras. «En el primer préstamo, dejaste de pagar desde agosto, $3,200 de mora. En el segundo, desde septiembre, tienes $2,800 de mora. En el tercero, no has hecho ni un solo pago y el banco ya ha pasado tu caso a los cobradores». Melinda se agarró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Su rostro adquirió un color terroso. «Ahora hablemos de su empleo actual. Empezaste a trabajar en Honest Wheels el 27 de julio. Superó el período de prueba solo gracias a su relación con el director, Robert Thompson, con quien comenzó una relación 2 semanas después de su contratación, el 11 de agosto. El señor Thompson está casado desde hace 18 años y tiene 3 hijos, 2 hijas adolescentes y un hijo de primer grado». «Cállese», gritó Melinda. «No tienes derecho». La señora Thompson, Linda, se enteró de su aventura el 21 de octubre. Ese día cogió el teléfono de su marido para llamar a su hija porque se había quedado sin batería, y encontró las fotos íntimas que le habías enviado a su marido a altas horas de la noche. 23 fotos entre agosto y octubre. Alice hizo una pausa, dejando que la información se asentara en las cabezas de los presentes. Varias de las mujeres movieron la cabeza con desaprobación. «Linda Thompson es una clienta habitual mía. Viene a revisión cada 6 meses. Al día siguiente de descubrirse las fotos, vino a verme y me lo contó todo. En una semana contrató a un abogado y solicitó el divorcio. Como el concesionario se compró con su dinero y figuraba ella como copropietaria, el señor Thompson no solo perderá a su familia, sino también su negocio». «Es una calumnia», exclamó Melinda desesperada. «Me quejaré». «Por favor», asintió Alice. «Pero antes tendrás que enfrentarte a problemas más graves». El 8 de noviembre, un cliente llamado George Carpenter presentó una denuncia ante la policía por venta fraudulenta de un coche. Le vendiste un Toyota Camry de 2015 años y ocultaste información sobre un grave accidente que había sufrido el coche. En la documentación declaró que el coche no había sufrido ningún accidente, aunque sabía perfectamente que había sido reconstruido tras un choque frontal. Alice asintió hacia el hombre de la chaqueta austera. «El detective Michael Harris, de la Brigada de Fraudes, puede confirmar que la investigación ya está en marcha. El caso ha sido remitido a la Fiscalía. El detective Harris está aquí como invitado. Celebra el cumpleaños de su sobrina Emma, una colega mía». El detective asintió sin ocultar su interés profesional por lo que estaba ocurriendo. Melinda parecía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Por último, Alice se acercó un paso. «Lleva usted alquilando un piso en Maple Street, el 14, piso 23, a mi primo Thomas Miller desde el 1 de septiembre. Ha recibido 3 quejas formales de vecinos en los 2 últimos meses.
El 4 de noviembre, la señora Jenkins, del piso 22, se quejó de ruidos y de una fiesta de borrachos que duró hasta las 3 de la madrugada. Usted y sus invitados gritaban, ponían la música a todo volumen y alguien rompió una botella en el pasillo. Alice sacó de su bolso unas hojas de papel dobladas. El 12 de noviembre, la pareja Martínez del piso 24 presentó una queja por la música alta y los gritos. Su hijo de 1 año no podía dormir a causa del ruido. El 18 de noviembre, el señor O'Brien, de la planta baja, denunció un escándalo con platos rotos y amenazas de llamar a la policía. Aquí están las copias de todas las denuncias con las firmas de los vecinos y las fechas. Agitó los papeles en el aire. Según el contrato de alquiler, después de la cuarta queja, el propietario tiene derecho a rescindir el contrato sin devolver la fianza. La fianza es de $2,000, una cantidad que no puedes permitirte perder ahora mismo. Melinda se balanceaba sobre los talones. El rímel se le corría por las mejillas, convirtiendo su rostro en una máscara grotesca. El vestido rojo parecía demasiado brillante, gritando contra su rostro descolorido. ¿Cómo sabías todo esto?, susurró débilmente. En un pueblo pequeño, todo el mundo lo sabe todo, respondió Alice con calma. Sobre todo si tienes un propósito y amigos en los lugares adecuados. Empecé a reunir información sobre ti hace 3 meses, justo después de enterarme de tu aventura con mi marido. No por venganza, sino para proteger a mi familia de un hombre que solo puede traer problemas y destrucción. Se volvió hacia los invitados que la escuchaban con la respiración contenida. Siento que hayan tenido que oír todos estos detalles desagradables en lo que debería haber sido un día de celebración. Pero después de que la señorita Foster decidiera humillarme públicamente llamándome mantenida delante de mis hijos y tirándome una tarta a la cara, sentí que era necesario hacerme justicia y demostrar quién era quién. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Los invitados se miraron, algunos negaron con la cabeza, otros susurraron. Melinda estaba de pie en medio de la sala, encogida y pareciendo mucho más pequeña que hace unos minutos. «Todos son calumnias», gritó desesperada, pero su voz sonaba insegura, quebrándose en un chillido. «Te voy a demandar, te voy a demandar». «Por favor», asintió Alice. «Tengo pruebas documentales de todos los hechos que me has contado. Copias de registros bancarios, declaraciones de testigos, grabaciones del circuito cerrado de televisión del supermercado. Por cierto, con tus deudas y la inminente causa penal, es poco probable que puedas permitirte un buen abogado». Melinda sollozó. Grandes lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con su rímel y dejando vetas negras. Los sollozos le hacían temblar los hombros. «James». Se volvió hacia él, extendiendo las manos en un gesto desesperado. «James, díselo. Diles que no es verdad. Protégeme». Pero James permanecía inmóvil, mirando al suelo. Tenía los hombros caídos y los brazos le colgaban desganados a lo largo del cuerpo. Parecía un hombre cuyo mundo se había derrumbado. «James». Melinda dio unos pasos vacilantes hacia él, tropezando con sus tacones. «Me quieres, me lo prometiste». «Vete, Melinda», dijo en voz baja sin levantar la vista. «Vete de una vez». «Tú, traidor», gritó ella sollozando. «Me prometiste el divorcio. Dijiste que yo era el amor de tu vida, que no te comprendía». Alice sonrió, negando con la cabeza. Lo mismo le dijo a su anterior amante hace 2 años, Cristina, de contabilidad. Sí, yo también sabía de ella, pero era más lista. Se marchó a los 3 meses cuando se dio cuenta de que James nunca dejaría a su familia por ella. Melinda miró a James, luego a Alice, luego alrededor de la habitación llena de miradas críticas. Le temblaba el labio inferior, nuevas lágrimas corrían por sus mejillas. Todos ustedes, estáis todos contra mí. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida,
tropezando y sollozando. A medio camino de la puerta, se detuvo, dejó caer los zapatos y corrió descalza, dejando marcas de lágrimas húmedas en el parqué. La puerta de entrada se cerró tras ella con tal fuerza que las ventanas temblaron, dejando entrar una ráfaga de aire frío de noviembre. Alice apagó el micrófono y lo colocó con cuidado sobre la encimera. Respiró hondo y se dirigió a los invitados. Una vez más, pido disculpas por la escena. Me doy cuenta de que muchos de ustedes están conmocionados. Si alguien quiere marcharse, no me ofenderé y lo entenderé. Pero si quieren quedarse, se lo agradecería mucho. En cualquier caso, es mi cumpleaños y me gustaría pasarlo con amigos de verdad. Se hizo un gran silencio en la habitación cuando Melinda se marchó. James permanecía inmóvil, mirando al suelo, con los hombros caídos y los brazos colgando sin fuerza a lo largo del cuerpo. Los invitados miraban a su alrededor, sin saber cómo reaccionar ante lo ocurrido. Algunos le lanzaban miradas críticas, otros apartaban la vista, fingiendo estar ocupados con sus bebidas o escrutando el dibujo del mantel. Alice se acercó a la mesa, cogió una servilleta limpia y volvió a limpiarse los restos de crema del cuello. El vestido estaba irremediablemente estropeado. Manchas de crema de chocolate y sirope de bayas se habían incrustado en la tela. Karen le sirvió una copa de vino que Alice aceptó con una sonrisa de agradecimiento. «Bueno, amigos, que siga la fiesta», dijo levantando la copa. «Gracias a todos por quedaros. Significa mucho para mí. Brindemos por la amistad y la honestidad». Los invitados se fueron animando poco a poco. El primero en acercarse fue Frank, su vecino desde hacía 15 años. «Alice, estuviste maravillosa. Marjorie y yo siempre supimos que eras una mujer fuerte, pero hoy, esta noche, te has superado. Gracias, Frank. Tu apoyo es muy importante para mí». Débora subió a continuación, abrazando a Alice con fuerza. «Cariño, ya es hora de que volvamos a poner las cosas en su sitio. En la clínica siempre hemos admirado tu paciencia, pero hay límites». Jennifer trajo toallitas húmedas y ayudó a limpiar el vestido de la tarta, aunque todos se dieron cuenta de que ya no se podía salvar. Las camareras limpiaron con tacto los restos del pastel esparcidos y trajeron café nuevo. James seguía de pie a un lado, como si intentara confundirse con la pared. Tony y Mike, sus compañeros, intentaron hablar con él, pero respondió con una sola palabra, evitando el contacto visual. Al final lo dejaron solo y volvieron con el resto de los invitados, negando con la cabeza. Madison y Jacob se mantuvieron cerca de su madre. La hija abrazaba a Alice de vez en cuando, como si temiera que pudiera desaparecer. El hijo parecía confuso y enfadado al mismo tiempo, lanzando miradas poco amables a su padre y apretando los puños. «Mamá, no vas a dejarnos, ¿verdad?», susurró Madison cuando se quedaron los dos solos un momento. «No, cielo, claro que no. Siempre estaré con vosotros». «¿Y papá?». «Esa es una pregunta complicada, cariño. Lo discutiremos en casa, ¿de acuerdo?». A medianoche, los invitados empezaron a irse. Todos se acercaron a Alice, abrazándola, deseándole fuerza y paciencia. Algunos le ofrecieron ayuda, desde asesoramiento jurídico gratuito hasta canguro. Karen fue la que más tiempo se quedó, esperando a que los demás se marcharan. «¿Quieres que me quede contigo esta noche?», preguntó, abrazando a su hermana con fuerza. «Bill va a llevar a los niños a casa y puedo pasar la noche contigo. Te haré compañía y podremos hablar». «Gracias, pero no gracias», Alice negó con la cabeza. «Necesito hablar con James a solas, y es mejor que los niños pasen la noche en casa, en un entorno familiar. Necesitan estabilidad. ¿Estás segura? Estoy preocupada por ti». «Lo estoy. Estaré bien. Te llamaré mañana por la mañana y te contaré cómo ha ido». Karen asintió y le dio otro fuerte abrazo a su hermana antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró tras los últimos invitados, solo quedaban en la sala Alice, James y los niños. Las camareras estaban terminando de limpiar.
procurando no hacer ruido ni llamar la atención. «Madison, Jacob, subid al coche», dijo Alice en voz baja. «Pronto nos iremos a casa. Esperadnos allí». Los niños se dirigieron obedientemente hacia la salida. Madison se volvió en la puerta, mirando ansiosamente a sus padres, pero Alice asintió alentadora. Jacob pasó desafiante junto a su padre sin mirarlo. Cuando quedaron los dos solos, James alzó por fin la vista. «Alice, yo tengo que explicártelo». «Aquí no», lo interrumpió ella. «Hablaremos en casa. Aquí ya había suficientes trapos sucios colgados como para que todo el mundo los viera». El viaje de vuelta a casa transcurrió en un silencio opresivo. Los chicos estaban sentados atrás, mirando sus teléfonos, pero Alice pudo ver por el espejo retrovisor que no estaban jugando, solo mirando las pantallas. James conducía el coche sin apartar los ojos de la carretera, con los nudillos blancos de lo fuerte que agarraba el volante. Alice miraba por la ventanilla las luces de la ciudad de noche, intentando ordenar sus pensamientos para la conversación que se avecinaba. En casa, mandó a los niños a la cama, a pesar de sus protestas y sus ganas de saber qué pasaría a continuación. «Mamá, no somos niños», protestó Jacob. «Tenemos derecho a saberlo. Mañana, cariño. Te prometo que mañana hablaremos de esto en familia. Ahora tenéis que descansar». Después de asegurarse de que los niños estaban en sus habitaciones, Alice bajó a la cocina. James estaba sentado a la mesa con las manos en la cabeza. Había una botella de whisky vacía y un vaso delante de él. «Guarda eso», dijo Alice. «El alcohol no te ayudará». «¿Qué ayudará?», preguntó él con voz apagada. «Una conversación sincera. ¿Un café?» «Sí, por favor». Alice preparó el café en silencio, puso las tazas sobre la mesa y se sentó frente a su marido. Durante unos minutos tomaron café en silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared y el ruido lejano de los coches que pasaban. «¿Cuánto hace que lo sabes?», preguntó por fin James. «Ya te lo he dicho. Desde el 3 de agosto. Te dejaste el teléfono en la mesa de la cocina cuando te fuiste a trabajar. Lo cogí, pensando que era el mío. Tienen la misma carcasa. Vi los mensajes. Y te callaste todos estos meses. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Hacer una escena? ¿Echarte de casa? Tenemos hijos, James. Madison se está preparando para la universidad. Jacob está pasando por una mala racha. Esperaba que entraras en razón, que se te pasara, como con Cristina. James se estremeció al oír su nombre. ¿Tú también sabías lo de ella? Claro que lo sabía. No soy ciego ni estúpido. Cristina, de contabilidad, ¿recuerdas? Hace 2 años, salisteis durante 3 meses. Dejó su trabajo y se mudó a otro estado cuando se dio cuenta de que no dejarías a tu familia. Dios mío, pensé. ¿Que no me di cuenta? ¿Que era una estúpida ama de casa que solo pensaba en los niños y en cocinar? James, te conozco desde hace 16 años. Puedo decir cuando estás mintiendo, cuando estás ocultando algo. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque te amaba, porque creía que nuestro matrimonio podía salvarse, porque no quería destruir el mundo de nuestros hijos. Lo siento, susurró. No sé qué me pasó. Melinda, ella era tan vibrante, brillante, me hizo sentir joven. Es una aventurera de 25 años con muchos problemas que te vio como un salvavidas, dijo Alice con dureza. Y caíste en sus halagos y atenciones como un adolescente. James bajó la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Mañana llamaré a Martin Ross, el abogado. ¿Te acuerdas de él? Nos ayudó con el testamento de mis padres. Tenemos que discutir los términos del divorcio. ¿Divorcio? Alice, tal vez podríamos... Quizás haya una oportunidad de hacer las cosas bien. No, James, no podríamos. Estaba dispuesta a perdonar el engaño, pero después de hoy, después de dejar que tu amante me humillara públicamente en mi fiesta de cumpleaños delante de nuestros hijos, no, se acabó. No sabía que haría eso. Juro que no lo sabía, si tenía idea, pero la trajiste.
A mi fiesta. La presentaste como una colega. Toda la noche la dejaste colgarse de ti delante de todos. ¿En qué demonios estabas pensando? James permaneció en silencio, incapaz de encontrar una excusa. No te impediré que veas a tus hijos, continuó Alice. Pero ya no vivirás aquí. Puedes mudarte con tus padres o buscarte un piso. La casa se quedará conmigo y con los niños. Pero... la hipoteca. Yo pago la mayor parte. Puedo manejarlo. Cogeré algunas horas extra en la clínica. Karen prometió ayudar. Y no olvides que tendrás que pagar la manutención. La ley dice que es el 25% de tus ingresos. James asintió, aceptando lo inevitable. ¿Cuándo quieres que me vaya? Puedes pasar la noche en la habitación de invitados. Mañana, después de hablar con los niños, recoge tus cosas y vete. Entonces podrás recoger el resto. Se sentaron en silencio un rato más, terminando su café frío. Luego James se levantó y subió. Alice se quedó en la cocina, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Las luces de la casa vecina se habían apagado. Los Harrison se habían ido a dormir. A lo lejos, un perro ladraba. Se levantó temprano a pesar de haber pasado la noche casi en vela. Se duchó, se vistió con vaqueros y un jersey, se acabaron los vestidos de vacaciones y bajó las escaleras. James ya estaba haciendo las maletas en el salón, metiendo la ropa en una gran bolsa de deporte. «He llamado a mi madre», dijo, sin mirar a su mujer. «Me voy a quedar con ellos hasta que encuentre piso. Está muy disgustada». «Me lo imagino. Tu madre siempre pensó que te merecías algo mejor que yo». «Alice, no. Ella solo». «Olvídalo, James. Ya no importa». Madison y Jacob bajaron a desayunar y se quedaron helados en la puerta cuando vieron a su padre con la maleta. «Papá, ¿te vas?», preguntó Jacob con voz decaída. «Sí, hijo. Me voy a quedar una temporada con mis abuelos». «¿Por culpa de esa tía?». La voz del chico sonó dolida y enfadada. «Sí», respondió James con sinceridad. «Lo siento mucho por ti y por mamá. Cometí un terrible error». Madison pasó en silencio junto a su padre y abrazó a su madre. Jacob se quedó parado un momento y luego se acercó a James. «¿Vamos a vernos?». «Claro que nos veremos. Todos los fines de semana, si quieres. Y siempre seré tu padre, pase lo que pase». Después del desayuno, cuando James ya estaba cargando las cosas en el coche, Alice reunió a los niños en el salón. «Papá y yo nos vamos a divorciar», dijo sin rodeos. «Ya sois mayores para saber la verdad, pero eso no significa que dejemos de ser vuestros padres. Los dos os queremos». «¿Y nosotros?», preguntó Madison. «¿Dónde vamos a vivir?». «Aquí, por supuesto. Este es vuestro hogar. Nada cambiará, salvo que papá vivirá aparte». Después de despedirse de los niños, James salió de la casa. Alice lo observó a través de la ventana mientras subía a su coche y se alejaba. 16 años de matrimonio terminaron tranquilamente, sin escándalos ni vajillas rotas. Epílogo. Habían pasado 6 meses. Mayo era inusualmente cálido y soleado, y los árboles de Maple Street estaban llenos de flores blancas y rosas, perfumando el aire con una dulce fragancia. Alice estaba de pie junto a la ventana de su nueva consulta en la clínica dental Smile Care, observando a los pacientes pasear tranquilamente por el aparcamiento, disfrutando del calor de la primavera. El cartel de la puerta rezaba: Alice Stanton, administradora superior. La habían ascendido un mes después de su divorcio. El director de la clínica había apreciado su capacidad de organización y su don de gentes. El nuevo puesto no solo le supuso un aumento de sueldo de $1,000, sino también más responsabilidades. Ahora Alice estaba a cargo de un equipo de 5 administradores, programaba los médicos, controlaba las compras y negociaba con los proveedores. El trabajo le llevaba más tiempo, pero disfrutaba cada minuto. Por fin tenía la oportunidad de desarrollar todo su potencial.
El divorcio había sido sorprendentemente tranquilo y civilizado. James no se opuso a las condiciones propuestas por el abogado de Alice y aceptó todo sin rechistar. Al parecer, el sentimiento de culpa pudo más que el deseo de regatear. La casa quedó para ella y los niños, el coche también. James pagó la manutención de los hijos, el 25% de su salario, como exigía la ley de Kentucky. Alquiló un pequeño piso de una habitación a 15 minutos de su casa y, de hecho, recogía a los niños todos los fines de semana. Madison recibió una carta de aceptación en la Universidad de Louisville con una beca completa por sus excelentes resultados académicos y su participación activa en la vida escolar. Eligió la carrera de psicología y dijo que quería ayudar a la gente a resolver sus problemas familiares. Alice no pudo evitar darse cuenta de la ironía del destino. Jacob se había interesado inesperadamente por la robótica y ahora dedicaba su tiempo en el club escolar a construir robots para competiciones municipales. Su equipo ya había ganado 2 competiciones regionales. Ambos niños aceptaron el divorcio de sus padres con más calma de lo que Alice esperaba. Quizás hacía tiempo que sentían la tensión en la familia y para ellos la separación fue un alivio más que una tragedia. Su relación con James seguía siendo ecuánime. Charlaban sobre los niños, comentaban sus éxitos y sus problemas, pero nada más. El teléfono sonó sobre la mesa, sacando a Alice de sus cavilaciones. Lo cogió. Clínica Dental Smile Kia, Alice Stanton al habla. ¿Alice? Soy Débora. Tenemos un nuevo paciente sin cita. ¿Puedes comprobar la agenda del Dr. Miller? Dice que tiene mucho dolor. Lo comprobaré. Alice abrió un programa en su ordenador. Hay una ventana a las 3, ¿está bien? Estupendo, gracias. Después de la llamada, Alice volvió a la ventana. Abajo, en el aparcamiento, vio una figura familiar y se tensó involuntariamente. Melinda tenía un aspecto muy diferente al de la noche anterior, una chaqueta vaquera raída, unas raíces oscuras que contrastaban con su pelo rubio desteñido, los hombros caídos. Se dirigía hacia el edificio de los servicios sociales, al otro lado de la calle de la clínica. Según los rumores que habían llegado a Alice a través de conocidos, Melinda no había podido encontrar un trabajo estable desde que dejó su empleo en el concesionario de coches. Una reputación de estafadora y ladrona iba por delante de ella, cerrando las puertas de todas las empresas decentes de la ciudad. Los bancos la demandaron por impago de préstamos. El piso tuvo que ser desalojado debido a las numerosas quejas de los vecinos y al impago del alquiler. Lo último que Alice supo fue que Melinda se había mudado a un motel barato en las afueras de la ciudad y se pluriempleaba como limpiadora en un restaurante de carretera. Alice no se regodeó en su antigua rival, más bien sentía una ligera tristeza por cómo le habían ido las cosas a la joven que había intentado construir su felicidad sobre la desgracia ajena. Cada uno tiene lo que se merece, pero el precio es alto para todos los implicados en este drama. La jornada laboral llegaba a su fin. Alice revisó su agenda para mañana, contestó algunos correos electrónicos y empezó a prepararse para volver a casa. Tenía una clase de italiano programada para las 6 de la tarde. Por fin había cumplido un viejo sueño y se había matriculado en un curso de la universidad local. 2 veces por semana se sumergía en el melodioso idioma, soñando con viajar a Italia algún día. De camino a casa, Alice hace una parada en el supermercado para comprar alimentos. En la sección de verduras se encontró con Sara, la misma ex compañera de Melinda que le había ayudado a descubrir la verdad sobre los robos. «Alice, me alegro mucho de verte», le sonrió Sara. «Estás preciosa». «Gracias, Sara. ¿A ti también te va bien?» «Sí, me han ascendido a jefa de departamento. ¿Cómo están tus hijos?» Charlaron un poco sobre el trabajo y la familia. Sara dijo que había visto a Melinda hacía un par de semanas. Había ido al supermercado a pedir que volviera, pero la habían rechazado. «Me dio un poco de pena», admitió Sara. «Parecía tan perdida».
Cada uno toma sus propias decisiones, dijo Alice filosóficamente, y vive con las consecuencias. Madison preparó la cena y Jacob puso la mesa. Cada vez se ocupaban más de las tareas domésticas, dándose cuenta de lo mucho que trabajaba su madre. «Mamá, pensamos que estarías cansada», dijo Madison, sacando la lasaña del horno. «Pensamos que te haríamos feliz». «Sois los mejores», abrazó Alice a los niños, con lágrimas de alegría en los ojos. Durante la cena, Jacob habló con entusiasmo de su nuevo proyecto, un asistente robótico para ancianos. Madison compartió sus planes para el verano. Iba a trabajar como voluntaria en un centro de crisis. «Papá dijo que estaba orgulloso de nosotros», añadió Jacob entre dientes. «Quiere venir a nuestra exposición el mes que viene». «Claro que puede venir», asintió Alice. «Es tu padre y tiene derecho a compartir tu éxito». Después de cenar, cuando los niños se habían ido a hacer los deberes, sonó el timbre. Karen estaba en el umbral con una botella de vino y una bolsa de su tienda italiana favorita. «Sorpresa. Bill se ha ido a pescar con unos amigos, así que he pensado en hacerte compañía». «Karen, eres un milagro», sonrió Alice mientras dejaba entrar a su hermana. Se acomodaron en el porche, disfrutando de la cálida tarde de mayo. Karen sirvió vino en copas, sacó queso, aceitunas y chapata fresca de la bolsa. «¿Qué se siente al ser una mujer libre?» «Es extraño», admitió Alice, tomando un sorbo de vino. Pero está bien. Es como si estuviera aprendiendo a vivir por mí misma otra vez. ¿Sabes? Incluso me he apuntado a un curso de italiano». «¿Ah, sí? ¡Qué bien!» «Y Jennifer me ha dicho que ese abogado del despacho de al lado está interesado en ti», le guiñó un ojo Karen. «Mark Collins. Solo está siendo educado. A veces me invita a tomar un café a la hora de comer. Además, es temprano. Necesito tiempo». «Nadie te está apurando, por supuesto. Es agradable verte sonreír de nuevo. ¿Recuerdas cómo estabas en noviembre? Como si el mundo entero se hubiera venido abajo». «Puede que así fuera», dijo Alice pensativa. «Pero construí uno nuevo en su lugar, uno mejor». Estuvieron sentados en el porche hasta bien entrada la tarde, hablando de todo: los niños, el trabajo, los planes para el verano. Alice dijo que pensaba ir a Italia la próxima primavera, cuando terminara el curso. «¿Y James?», preguntó Karen con cautela. «¿Qué tal está?» «Bien. Trabajando, pagando la manutención, pasando tiempo con los niños. He oído que rompió con Melinda justo después de aquella noche. No sale con nadie más que yo sepa». Quizá haya entrado en razón. «Es demasiado tarde», Alice negó con la cabeza. «Hay cosas que no se pueden deshacer. La confianza es como un jarrón de cristal. Si lo rompes, no puedes volver a recomponerlo». Cuando Karen se fue, Alice subió al dormitorio. En el armario, en el estante superior, seguía el vestido azul, lavado pero con las manchas de la tarta de chocolate. No lo había tirado, dejándolo como recuerdo del día en que su vida había cambiado para siempre. Alice sacó el vestido y pasó la mano por la tela. Cuánto dolor había sentido aquella noche, cuánta humillación. Pero fue entonces cuando encontró la fuerza para luchar, para defender su dignidad, para empezar una nueva vida. Aquel insulto público había sido el catalizador del cambio, el impulso para liberarse de una relación tóxica. Dobló el vestido cuidadosamente y lo guardó. Mañana lo llevaría a una tienda de caridad para que alguien le diera una segunda vida. Ya no lo necesitaba, ni los recuerdos de aquel dolor. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía. A lo lejos se oía música. Los vecinos de Harrison estaban celebrando el cumpleaños de su hija menor con una barbacoa. Alice sonrió, recordando su último cumpleaños. ¿Cómo habían cambiado las cosas desde entonces? Bajó a ver cómo estaban los niños. Madison estaba leyendo un libro de psicología, tomando notas en su cuaderno. Jacob jugueteaba con cables y microchips, construyendo otro robot. «Mamá», le dijo Madison,
He estado pensando, quizá podríamos celebrar una cena familiar el próximo fin de semana, invitar a papá, a la tía Karen y a su familia, no unas vacaciones, solo, ya sabes, reunirnos. Alice se lo pensó. Había pasado suficiente tiempo, las heridas habían cicatrizado. Tal vez había llegado el momento de construir una nueva relación, no como marido y mujer, sino como padres de hijos compartidos. Es una buena idea, asintió. Hagámoslo. Antes de acostarse, Alice salió al porche a tomar el aire. La noche de mayo era cálida y estrellada. Se oía el canto de los grillos en los arbustos y el sonido lejano de los coches en la calle. Pensó en lo extraña que era la vida. Hace 6 meses le había parecido que el mundo se había derrumbado. Una humillación pública, un matrimonio roto, un futuro desconocido. Pero ahora se daba cuenta de que todo era para bien. A veces hay que pasar por el dolor para encontrarse a uno mismo. Alice respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma de las lilas en flor, y sonrió. Mañana sería un nuevo día. Tiene un trabajo interesante, hijos maravillosos, amigos leales. Está aprendiendo italiano, planea un viaje a Europa y está abierta a nuevas relaciones cuando llegue el momento. La vida sigue, y es hermosa. Una noche normal de una mujer normal que por fin ha aprendido a ser feliz. Y ese fue el principal logro de los últimos 6 meses. No la promoción profesional, ni la independencia económica, sino la capacidad de disfrutar de cada día, de apreciar lo que tenía y no tener miedo al cambio. Alice cerró la puerta y subió al dormitorio. Mañana tenía que madrugar, le esperaba un día ajetreado, pero lo esperaba con impaciencia, como todos los días de su nueva vida.